nos encontramos con la señora Luz Marina y el señor Carlos, quienes han decidido consultar a uno de nuestros abogados de Impera. Cuéntenos, ¿cómo conocieron Impera Abogados? Bueno, fue por una referencia de unos conocidos que nos comentaron acerca del pool de abogados, de la eficiencia, porque han tenido casos con ellos que han tenido, gracias a Dios, exitosos. Entonces, supieron del caso que queríamos llevar, que queríamos poner en conocimiento de un abogado y nos recomendaron venir. Perfecto. ¿Nos pueden decir por qué les interesan estos servicios? Bueno, la verdad, por la complejidad del caso que queremos exponer. Necesitamos, la verdad, de un abogado que tenga experiencia, que sepa llevarlo, porque es un caso de seguridad social que la verdad es bastante complejo. ¿Nos pueden decir cuál es su inquietud? La idea es buscar pensionar a mi papá, obtener la pensión, porque él no tiene las semanas necesarias, pero por enfermedad laboral el porcentaje asumimos que podría ser un aliciente para que le den la pensión, digamos, un punto fuerte a la hora de poder pelear la pensión. Pero pues el caso tiene bastantes factores que supongo deben ser bien tratados a fondo por alguien que sepa, que tenga expertise en este tipo de casos. Bueno, este caso es muy interesante y este señor le calificaron una pérdida de capacidad laboral del 70%. Esta pérdida de capacidad laboral le daría en principio, doctora Andrea, una pensión de invalidez. Digamos que ahí es una de las fallas de pronto de las personas cuando tienen desconocimiento, hacen su proceso de calificación solos, que lo pueden hacer porque realmente no necesitan un intermediario, pero cuando van a hacer la reclamación a su administradora de fondos de pensiones, esta solicitud de pensión es negada. En este caso estamos hablando de una administradora de fondos de pensiones que es la que administra los fondos de pensiones privados. No es Colpensiones, pero los requisitos para la pensión de invalidez que maneja la normatividad en Colpensiones y en los fondos privados es exactamente la misma. Aquí hubo una negativa de la pensión de invalidez a esta persona porque no estaba cumpliendo, según la administradora de fondos de pensiones, con las semanas de cotización que exige la normatividad. Y frente a este tema ha habido una evolución desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sobre todo jurisprudencial, porque no ha habido modificación, digamos, legislativa después de la reforma del 2003, que lo favorece a usted cuando le es negada su pensión de invalidez, y hay infinidad de sentencias que lo pueden favorecer. Doctora Andrea, ¿cuál es la normatividad que se aplica y cuáles son los beneficios que nos está dando entonces la Corte Constitucional? Bueno, mire, en este momento, si a mí me declaran inválido, entre el año 2003 finales hasta ahorita, se aplica la ley 860 del año 2003 que exige 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Esa fecha de estructuración es muy importante y sobre todo en esta consulta que usted nos está hablando era precisamente porque esa persona se le determinaba un 50% de pérdida de la capacidad laboral, pero la fecha de estructuración no le servía. Entonces, ¿qué hace Impera Abogados? Pues vamos a hacer todo lo posible por o modificar esa fecha de estructuración de invalidez en primera instancia y que de esa manera la persona pudiera cumplir con las semanas, ¿sí? En caso de que no se cumpla con esas 50 semanas, pues entonces voy a solicitar que se me aplique la condición más beneficiosa. Desafortunadamente este proceso solamente lo voy a poder hacer a través de una demanda ordinaria o una acción de tutela y es permitir que se le aplique el régimen anterior, es decir, que yo estuviese cotizando en el momento de la estructuración de invalidez o tuviera 26 semanas en cualquier tiempo antes. O incluso la Corte Constitucional en este momento está permitiendo que se aplique lo que aplicaba para 1994 antes de entrar a regir la Ley 100, que era 300 semanas al 1 de abril de 1994, pero desafortunadamente esto es constitucionalmente. Entonces, ¿cómo se puede usted identificar con este proceso? Le negaron la pensión de invalidez porque no tenía 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Buscamos las 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración o estar cotizando en la fecha de estructuración y haber cotizado 26 semanas. Esto en aplicación a lo que nos dice la doctora Andrea, en aplicación al principio de la condición más beneficiosa.
o tener 300 semanas antes de 1994, pero sí solamente en aplicación de la Corte Constitucional. Pero el cambio de la fecha de estructuración es una de las cosas más importantes, sobre todo porque es compleja. Las personas dicen, yo ya tengo un dictamen de calificación de la Junta, pues yo ya no puedo hacer absolutamente nada. Y sí, hubiese sido mejor que usted hubiera buscado asesoría desde el principio para que su fecha de estructuración fuera la correcta, pero se puede demandar el dictamen de calificación de invalidez aún si el 50% de pérdida de capacidad se lo dieron cuando la fecha de estructuración no es la correcta, porque la fecha de estructuración es la que le da el derecho a usted. Cuando usted le entregan un dictamen de calificación dice la fecha del dictamen, pero esa no es la fecha que le da el derecho en forma general, hay unas excepciones, sino que más abajo cuando ya les dicen a ustedes el porcentaje dice fecha de estructuración. Esa es la fecha en la que se considera que usted está inválido como lamentablemente lo dice nuestra normatividad, pero que seguimos utilizando ese tema para las personas que están en situación de discapacidad y les vamos a dar este derecho. Esa fecha de estructuración la vamos a pelear y lo hacemos demandando el dictamen de la Junta, pero con su historia clínica. Entonces nosotros podemos hablar de que el manual de calificación de invalidez nos dice cuáles son los exámenes clínicos o los exámenes que se requieran para determinar el factor principal de la deficiencia que usted tiene, y si nosotros tenemos esa evidencia, por ejemplo, al 2010, porque es que usted está enfermo desde el 2010, pues no le debieron haber puesto esa fecha del año 2015, debieron haberle puesto otra fecha, ¿cierto? Esa es una de las reclamaciones que nosotros hacemos. Entonces, aún habiendo usted tenido el dictamen en firme, aún habiendo reclamado el derecho y que se lo hayan negado, o aún habiendo recibido la indemnización, si tenía derecho, podemos demandar el dictamen, y eso lo puede hacer usted en Impera Abogados.